Vamos a saludar a esta hora a Juan Carlos Trujillo Herrera, es presidente de la organización civil Familiares en Búsqueda, además miembro de la Red Nacional de Enlaces, la Brigada Nacional de Búsqueda. Ya lo veo en pantalla. Señor Trujillo, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Es un gusto, por supuesto. Este dato de 2 o 3 personas desaparecidas buscando ya a seres queridos desaparecidos me lleva a pensar que realmente cada vez hay menos garantías a la vida en algunas regiones de México. Y quería preguntarle, ¿a qué podemos atribuir este fenómeno que la producción ha titulado Desaparecer buscando desaparecidos? Pues el fenómeno en México es muy complejo, creo que es diferente a muchos otros fenómenos que se han dado en el mundo. México en los 70 aplicó la desaparición por ideales a lo que se denominó la guerra sucia en aquel momento, ¿no? Que ni siquiera llegó a guerra sucia. En esos momentos, ante la descomposición y la implementación del plan de seguridad del expresidente Felipe Calderón, es que se generaron como algunas cuestiones internas en los cárteles que controlan en México. En México no controlan los partidos políticos, controlan los cárteles, que es una institución no reconocida por el Estado. Y en ese sentido, cualquier familia que está siendo vulnerada en esa situación, que su familiar desaparece, y que decide buscar a su familiar desaparecido, el alto riesgo que corre es enorme, puesto que comenzamos a darnos cuenta de estas conexiones institucionales entre el crimen organizado, el narcotráfico o las instituciones gubernamentales en nuestro país. A medida que vamos investigando, que vamos sabiendo qué es lo que ha pasado con nuestros desaparecidos, las familias que vamos teniendo mucho mayor información, los vemos altamente vulneradas y por ende, pues lo más sencillo es desaparecer a las personas que buscan desaparecidos. Señor Trujillo, hay quienes dicen que México es una gran fosa común. ¿Usted comparte esa premisa, ese señalamiento? Claro. Nosotros tenemos elementos claros desde la desaparición de nuestros familiares de que en México estamos viviendo una gran fosa común. En el 2016, mucho antes de que Encinas compartiera esta apreciación, nosotros en la Primera Brigada Nacional de Búsqueda lo manifestamos. Hubo a quien le incomodó esta declaración que en lo particular yo hice en la Primera Brigada Nacional de Búsqueda. Ahí está el artículo: México apesta a miedo y a terror. México es una gran fosa clandestina y conforme vayamos avanzando en la búsqueda de los desaparecidos nos vamos a dar cuenta y vamos a ser testigos en esta generación de la desgracia que hoy se vive en nuestro país, que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón aferraron en negar en esa desgracia. Señor Trujillo, ustedes, tal vez otras organizaciones, el gobierno, las autoridades, ¿tienen algún mapa de las zonas donde pudiera estar con mayor presencia esas fosas clandestinas? No, todo México es una enorme fosa clandestina, todo el país. Es una desgracia, porque México reconoce 40,000 desaparecidos, pero en realidad México tiene más de 200,000 desaparecidos. 150,000 personas mexicanas que han desaparecido en el país, que no son reconocidas, y miles de migrantes que han tenido la desgracia de pasar por nuestro país. México, por donde le busques, vas a encontrar las personas desaparecidas, porque fue tanta la impunidad que se vivió en México en esos 2 sexenios, que la gente se confió demasiado, y donde le busques vas a encontrar desaparecidos, en cualquier estado de la República. Le voy a pedir también que hablemos del proceso, cuando inicia, cómo avanza, cuando decide un grupo de familias organizarse para comenzar esa búsqueda particular, muchas veces sin el apoyo en este caso de las autoridades. ¿Cómo es? Pues mira, normalmente las familias, cuando una persona desaparece, realizamos labores de investigación empíricas, naturales, que poco a poco nos vamos viendo vulnerados, porque en su primer momento vemos y sentimos el grueso de las amenazas, de la vulneración que vivimos las familias, y sabemos de dónde vienen, ¿no? De los ministerios públicos, de las procuradurías de la República y de la misma policía del país, en sus ámbitos municipal, estatal y federal. Las familias en esa, digamos, necesidad y además desarticular
desarticulación que vivíamos, sentíamos que éramos solos, nada más nosotros. En el 2011 mataron el hijo de Javier Sicilia, donde se activó el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Recorrimos gran parte del país. Nosotros nos dimos cuenta, fuimos testigos vivientes de que todo el país era una enorme desgracia lo que estábamos viviendo. Había miles y miles de desaparecidos. Y comenzamos a articularnos con ellos sin saber hacia dónde íbamos a ir. El movimiento por la paz cumplió su función, lo vimos caer, y las familias veíamos en él una identificación, una figura donde podíamos conectar. Sin embargo, sin esa figura, nuestros familiares no seguían, no regresaban, pues. Entonces nosotros como familia Trujillo decidimos crear la Red de Enlaces Nacionales, la Organización Familiares en Búsqueda María Herrera, AC, y desde la Red de Enlaces Nacionales las familias se lograron articular, lograr pensar, cruzar miradas desde las distancias, y vimos la necesidad de salir a buscarlos, pero pues solos, sin el apoyo de organizaciones civiles en México, sin apoyo de gobierno, solamente las familias que salían a buscar, no era el camino adecuado. En el 2014 tuvieron la desgracia de desaparecer a los 43 normalistas en Ayotzinapa, y las familias de Iguala, al ver que estaban buscando los estudiantes y que encontraron fosas donde eran mujeres, no eran hombres, no eran los estudiantes los que estaban encontrando, la pregunta que se hicieron, me comentan a mí, es que si no eran los estudiantes, podrían ser sus familiares. Y en esos momentos, en el 2014, las familias en Iguala nos dieron una gran muestra de dignidad sobre cómo tendríamos que buscar a nuestros desaparecidos. Nosotros teníamos un trabajo de entendimiento de contexto y de formación en Defensoría de Derechos Humanos, sin que esto nos llevara a la realidad en las entrañas de las instituciones. Y visto esto, vimos nosotros la necesidad de crear la Brigada Nacional de Búsqueda. En el 2016 convocamos, mi madre y un servidor, a las familias a nivel nacional para darle vida a la Brigada Nacional de Búsqueda en Veracruz, donde en esta entrada que dimos pudimos ser testigos palpables de manera directa cómo las familias no querían denunciar, no querían hablar, porque la misma policía ministerial, la misma policía municipal de Veracruz era quien se estaba llevando de ir desapareciendo a las personas. Ese fue un primer episodio. El segundo lo hicimos ahí mismo en Veracruz, en Paso del Macho, que logramos encontrar algunas fosas clandestinas. Y en el 2017 acudimos al llamado de Culiacán, Sinaloa, donde pudimos realizar la tercera Brigada Nacional de Búsqueda. Y el mes pasado, que acabamos de salir de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero, donde ya pudimos acudir más de 200 familias de personas desaparecidas a hacer rastreos entre los cerros, y obtuvimos el resultado de localizar a 7 cuerpos y una decena de fragmentos. Señor Trujillo. Pero más aún, que encontramos una sociedad verdaderamente desaparecida, que es lo más preocupante. Señor Trujillo, cuando asume el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anuncia la creación de una comisión especial para investigar y dar con el paradero de los 43 de Ayotzinapa. Y quería preguntarle, por ejemplo, ¿su organización recibe apoyo del Estado? ¿Cómo ve el accionar del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a este tipo de problemática que, como usted bien lo dice, lo viven miles de familias en México? Mi organización, o más bien nuestra organización, no recibe apoyo del Estado porque aún no se ha constituido como una organización formal. Estamos en ese proceso de constituirnos, pero no hemos recibido el apoyo del Estado. Lo que sí hemos estado haciendo es ejercer el derecho de las familias vía el Registro Nacional de Víctimas para poder hacer útil este recurso que tienen para poder trasladarse algunas personas y poder realizar las labores de búsqueda. Por desgracia, en México hay víctimas de primera, segunda y tercer nivel. Hay víctimas que en sus estados han denunciado y que no aparecen dentro del registro nacional, lo cual hace que esas familias sean invisibles. Peor aún, si no denuncian, son las que no existen en este país, México. Entonces, más le hemos apostado a la transformación social, a la transformación de comunidades, y realizamos las acciones mediante difusión para realizar labores de fondeo para realizar las acciones que realizamos. Cabe señalar que en esta última brigada en particular se tuvo un poco más de
de apoyo por parte del gobierno en la medida de la seguridad. Pues ahí sí tuvimos un poco más de escucha. Y sí, algo ha cambiado, porque sí la negación y la necedad de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón fue tanta que nos dejó morir y ha dejado morir a miles y miles de mamás que han muerto en la desolación. Señor Juan Carlos, me habla de víctimas de primer, segundo y tercer nivel y aprovecho para preguntarle, porque la denuncia y el registro que hay de algunas organizaciones es de decenas de miles de cuerpos sin identificar en las morgues de todo el país. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se acumulan tantos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos hay sin identificar en este momento en México? Porque México provocó la desgracia que vivimos, donde somos testigos, somos parte de esa desgracia nosotros como familia, y eso se desarrolla mediante el Plan Mérida, un plan de desarrollo, de seguridad que usa Estados Unidos para causar las desgracias en los países, que no fue nada simple la que generó en Colombia también. Entonces, el tema del recurso financiado para generar la excusa de la seguridad ha sido implementada por ese Plan Mérida. Ese plan establece recursos para generar armamentos y generar equipos para las instituciones. Pero a la par, por parte de las grandes organizaciones del crimen organizado, han generado un abasto impresionante de armas que el mismo Estados Unidos les ha vendido a los delincuentes, que hoy cuentan con armamento superior al que cuentan las instituciones. Cuando nosotros hablamos de víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas de tercera, me refiero a que no hay una atención en el tema de búsqueda. Entonces, no se ha ejercido un mecanismo de que se reconozca para comenzar a buscar. Ojo, que aquí es lo importante. Las familias hemos salido a buscar. El Estado no estaba preparado con instituciones forenses para darle identidad a las familias. Es decir, hoy en día las familias les hemos colapsado todos los CEMEFOS y los equipos forenses, de tal manera que hoy las familias han encuerado la poca credibilidad que tiene el Estado mexicano, pero sobre todo la poca funcionabilidad que tiene en materia de búsqueda y hoy en materia forense. Por eso es que las familias que tienen en los CEMEFOS no se han reconocido, no tienen capacidad institucional, no tienen equipos y además no hay voluntad política. Un panorama realmente complejo el que deben enfrentar las familias mexicanas que ahora mismo están tras la pista de seres queridos desaparecidos. Quiero agradecer a Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de la Organización Civil Familiares en Búsqueda, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Mucha suerte.